Mi madre me exigió que pagara la boda de mi hermana después de 20 años, sacándome $800 al mes. Pero cuando confesó que mi hermana le daba mucho más, dejé de enviarle dinero, y lo que descubrí lo supe antes de que mi madre colgara. No iba a pedirme ayuda, iba a exigirme algo que no podía devolver. Y lo peor es que ya había decidido aceptar antes de escuchar la cifra. Me llamo Raquel Martín, tengo 42 años, y trabajo en una empresa de comercio internacional en Madrid. Ahora mismo estoy comprometida con un hombre que, visto desde fuera, parece todo lo que siempre quise. Estable, atento, correcto. Pero hay cosas que uno aprende a no contar. Sobre todo cuando llevan años pudriéndose por dentro. Mi padre, antes de morir, tenía una obsesión casi enfermiza. Quería que aprendiera idiomas, concretamente inglés. Decía que no era una opción, que era un arma. Te va a abrir puertas que ni sabes que existen, repetía, mirándome como si ya estuviera viendo algo que yo todavía no entendía. Le hice caso. Me apuntó a una academia en Vallecas, me obligaba a ver series en versión original, a repetir frases en voz alta como si fueran conjuros. En el instituto, luego en bachillerato, siempre fui la mejor en inglés. Siempre. Era lo único que sentía verdaderamente mío. Hasta que murió. Tenía 16 años cuando pasó. Y de golpe, todo se volvió más pequeño. Bienvenidos a mi canal. Quiero agradecer a todos los que ven y escuchan este video. Suscríbete al canal y ayúdame a llegar a los 5,000 suscriptores. Además, dale me gusta a esta historia. Me esfuerzo mucho en crear cada historia para cada uno de ustedes. Por favor, comparte el video con tus amigos. ¡Disfrútalo! Más estrecho. Más incómodo. Mi madre, Ana, se quedó sola con 2 hijas y una economía que no daba ni para fingir estabilidad. Mi hermana, Laura, tenía entonces 6 años. Yo pasé de ser hija a ser algo más. Algo que nadie nombró, pero que todos dimos por hecho. Estuve a punto de renunciar a la universidad. No era dramático, era lógico. No había dinero, no había margen. Pero mi madre me frenó en seco una noche, sin mirarme directamente. «Raquel, tú vales para esto», dijo mientras recogía la mesa. «Busca una carrera donde uses el inglés, una buena empresa. Yo veré cómo pagarla». No sonó a cariño, sonó a inversión. Entré en una universidad exigente de Madrid, en estudios internacionales. Me dejé la piel, literalmente. Clases por la mañana, trabajo por la tarde, noches sin dormir. Y aún así, cada vez que aprobaba algo importante, en casa no pasaba nada, ninguna llamada, ningún bien hecho. Laura, en cambio, recibía regalos por cualquier excusa. Un aprobado, una sonrisa, un capricho. Mi madre la miraba con una especie de fascinación que yo no recordaba haber recibido nunca. Era suave con ella. ¿Conmigo? No. En mis cumpleaños no había nada, ni siquiera un detalle simbólico. Pero Laura siempre tenía algo nuevo. Siempre. No lo decía en voz alta, pero lo sentía. Ese pellizco, esa incomodidad que no sabes dónde colocar. Intenté acercarme más de una vez. Buscar una conversación normal, pero siempre terminaba igual. «Eres la mayor, Raquel», me decía mi madre sin levantar la vista. «Tienes que dar ejemplo, ejemplo». Esa palabra se me quedó clavada. Cuando entré en la universidad decidí irme de casa, no por rebeldía, por necesidad. Había demasiadas cosas que no encajaban y demasiadas que se esperaban de mí sin preguntar. Aún así, nunca dejé de ayudar. Trabajaba media jornada mientras estudiaba, y cada mes enviaba dinero a casa. Empecé con 300 euros. Cuando podía, subía a 500. Recuerdo perfectamente el primer año. Conseguí mandar casi 4,000 euros en total. Viviendo con lo justo, contando monedas, renunciando a todo lo que no fuera imprescindible. Nadie me dio las gracias. Ni una vez. Era como si fuera lo normal. Como si yo estuviera simplemente cumpliendo con algo que ya estaba decidido desde antes. Pasaron los años. Terminé la carrera. Entré en una buena empresa en Madrid. Subí poco a poco. Más responsabilidad, más sueldo, más dinero enviado. Pero menos contacto. Las llamadas de mi madre se volvieron esporádicas, frías, prácticas. Nunca preguntaba cómo estaba, solo lo necesario. Y Laura vivía en otro mundo. El suyo. Cuando volvía a casa de vez en cuando,
Todo se sentía extraño. Como si yo fuera una invitada que ya no encajaba en ninguna parte. El tiempo siguió avanzando sin pedir permiso. Laura terminó bachillerato. Y entonces llegó la llamada. No fue un «Hola, ¿cómo estás?». Fue directa. «Raquel, tu hermana va a ir a la universidad», dijo mi madre. «Voy a necesitar más ayuda por tu parte». No preguntó si podía, no dudó, solo lo dijo. «Ya te envío dinero todos los meses». «No es suficiente», respondió seca. «Tú fuiste a una pública. Laura va a ir a una privada en Madrid. Es más cara». Silencio. «¿Cuánto necesitas?». Ahí dudó. Solo un segundo. «Ahora mandas 500. Me gustaría que lo triplicaras». Sentí como algo se tensaba dentro de mí. ¿1,500 al mes? Eso es imposible. ¿Sabes lo que gano? Bueno, entonces al menos el doble. Respiré despacio, calculando, tragando. 1,000 sigue siendo complicado. ¿800? Insistió. Eso sí podrías. No era una pregunta, era un ajuste. Cerré los ojos un momento. ¿Vale? 800. Gracias, Raquel, dijo rápido. Sabía que podía contar contigo. Colgó. No hubo más. Ese mismo mes hice la transferencia. Me repetí que era lo justo. Que mi madre me había apoyado cuando no había nada. Que gracias a eso yo tenía lo que tenía. Que ayudarles era una forma de devolverlo. Eso me decía. Lo que no me decía es que cada ingreso empezaba a parecerse más a una deuda que nunca terminaba. Casi 10,000 euros al año. Para ellas. Para una casa en la que ya no vivía. Para una familia que apenas me incluía. Empecé a aceptar trabajos extra desde casa. Proyectos pequeños, mal pagados, a deshoras. Dormía menos, vivía peor. Pero el dinero seguía saliendo, mes tras mes, año tras año. Sin preguntas, sin agradecimientos, sin cambios. Y cuando me di cuenta de cuánto tiempo llevaba haciéndolo, ya era demasiado tarde para fingir que no pasaba nada. Habían pasado casi 20 años. Y lo peor es que empezaba a entender que no era un sacrificio, era un sistema, uno del que yo nunca había salido. Cuando colgué, ya no tenía dudas. No era una petición, era una prueba. Y llevaba años aprobándola sin saberlo. No quise ni calcular cuánto dinero había enviado en todo ese tiempo. Era como mirar un abismo. Sabía que, si lo hacía, algo dentro de mí se rompería del todo. A los 42, cuando creía que ya nada podía sorprenderme, mi madre volvió a llamar. Su tono no dejaba margen. Seco. Directo. Como siempre que quería algo. «Raquel, Laura se va a casar». Hubo una pausa. Breve. Lo suficiente para que yo sonriera por inercia. «Ah, qué bien. Yo también llevo 2 años con alguien. De hecho...». Sí, eso ahora no importa. Me cortó sin disimulo. «Laura tiene 32 y necesitamos dinero para la boda». Ahí fue cuando lo sentí. Ese calor subiendo por el pecho. No era sorpresa, era reconocimiento. Otra vez. «Mamá, llevo años enviando dinero. Incluso aumenté la cantidad cuando Laura entró en la privada. Ya he ayudado bastante». «Sí, claro. Pero eso ya pasó», respondió como si nada. «Ahora necesitamos una cantidad importante. Nada importante para mí, importante para ellas». «¿Cuánto?». «Unos 10,000 euros». No pude evitar reír, pero no fue una risa normal. Fue seca, cortante. «Eso es imposible». Silencio. 1 segundo. 2. «Bueno». «Entonces 5,000». Como si hubiera hecho una concesión. Como si yo tuviera que agradecerlo. «Mamá, dices 5,000 como si fuera calderilla. Además de lo que ya envío cada mes». ¿Ahora también la boda? Necesitaba escuchar a Laura. Necesitaba entender si ella sabía lo que estaba pasando. «¿Está Laura ahí? Pásamela». No me dejó terminar. «No entiendes nada, Raquel». Su voz cambió. «No hace falta que hables con ella. Había algo ahí, algo incómodo». «¿Por qué no?». «¿Por qué no?». Cortó. «¿Sabes qué? Deberías estarle agradecida». Me quedé quieta. ¿Agradecida? Sí. Laura lleva tiempo enviándonos dinero. 2,000 euros al mes. Gracias a ella estamos bien. 2,000.
La cifra se quedó flotando en mi cabeza como un error. ¿Qué? Pero ya había colgado. Me quedé mirando el móvil, sin moverme, sin parpadear. Nada encajaba. Durante 20 años yo había sido la que sostenía esa casa. A veces más, a veces menos, pero siempre yo. Cuando Laura entró en la universidad, me pidieron 1,500 al mes. Lo negocié hasta 800. Me costó, me desgastó. ¿Y ahora? ¿2,000 de ella? ¿Desde cuándo? ¿Por qué nunca lo mencionaron? ¿Y si era verdad? Escribe en los comentarios qué opinas de esta situación. ¿Cómo la manejarías? Valoro la opinión de todos. ¿Por qué pedirme más? Demasiadas piezas que no encajaban. Llamé a Javier, mi prometido. No porque necesitara consuelo, sino porque necesitaba una mirada externa. Algo frío. Le conté todo, sin adornos. Su respuesta llegó sin pausa. Raquel, ¿y si te han estado engañando todo este tiempo? No fue una pregunta suave, fue un golpe limpio. Y por primera vez, no pude descartarlo. 2 meses. Eso fue lo que tardé en confirmar lo que ya empezaba a sospechar. 2 meses de llamadas, de revisar movimientos, de preguntar dónde no debía, de escuchar lo que no querían que escuchara. Y cuando lo vi claro, no sentí tristeza, sentí algo mucho más frío. Ese tipo de calma que llega justo antes de hacer algo irreversible. Tomé 2 decisiones. La primera, no volvería a enviar ni un euro más. La segunda, no iba a discutir por teléfono. Iba a verlo con mis propios ojos. Sin avisar, compré un billete de tren a Valencia, a casa. A medio camino, mi móvil vibró. Mi madre. No dudé en responder. «Raquel, ¿qué pasa con el dinero? Llevas 3 meses sin enviar nada. Ni un «¿cómo estás?», ni un «todo bien». Pensé que ya no era necesario. Silencio breve. Luego, presión. Necesito que actúes como una adulta. Envía los 3 meses atrasados ya. No levantó la voz. No hizo falta. ¿Y la boda?, pregunté. ¿No la está organizando Laura? Claro. Por eso necesitamos el dinero. ¿Y su prometido? Otra pausa, más larga. Es hijo de un empresario. Tiene una buena asignación. 2,000 al mes. 2,000. Otra vez esa cifra. Sonreí, pero no se notó en mi voz. Parece que lo tienen todo controlado entonces. No respondió. Ese silencio fue suficiente. Estoy ocupada, mamá. Luego hablamos. Espera, Colgué. Volvió a llamar. Varias veces. No contesté. Cuando llegué no fui directa a casa. Esperé. Las vi salir. Mi madre y Laura. Tranquilas, ropa informal, ninguna prisa, ninguna señal de estrés por una boda. Las seguí a distancia, sin hacer ruido. Caminaron hasta un edificio cerca de la estación, un casino. Me quedé fuera, sin moverme, sin pensar demasiado. 2 horas. Salieron juntas, el rostro tenso, los labios apretados. Ese gesto de quien intenta mantener la compostura después de perder. Suspiraron a la vez, como si fuera costumbre. Ahí supe que ya no había nada que interpretar. Me acerqué por detrás, despacio. «¿Mamá? ¿Laura?» Se giraron de golpe. El susto fue real. «¿Raquel?», dijo mi madre, rígida. Laura no dijo nada, solo me miró. «¿Qué tal la planificación de la boda?», pregunté. «¿Iba bien?». Nadie respondió. Las miré a las 2, y entonces di un paso más. «Porque juraría…». Mi voz salió más baja de lo que esperaba. «Que esto no es exactamente lo que me contasteis». El silencio se volvió denso, pesado, y ninguna de las 2 supo sostenerme la mirada. Lo vi en sus caras antes de que dijeran una sola palabra. Ya no podían sostener la mentira. Solo intentaban retrasar el momento en que todo se derrumbara. «Sí, bueno, solo Laura», corrigió mi madre demasiado tarde. Demasiado torpe. «Solo Laura», repitió, pero ya no sonaba igual. Laura la miró, perdida. «Mamá, ¿de qué hablas?» De que elegir el sitio es importante», improvisó sin mirarme. El aire se volvió denso. Yo no me moví, no hacía falta. Crucé los brazos, las observé, esperé. «Vaya», dije al fin. No sabía que ahora las reuniones de boda se hacían en chándal y en un casino. Ninguna respondió. «¿El prometido también viene así vestido?».
Laura bajó la mirada. Silencio. Yo no me voy a casar, soltó de repente. Mi madre giró la cabeza casi con violencia. ¿Laura? ¿Cómo que no? Pregunté, despacio. No levanté la voz, no hacía falta. Laura tragó saliva. Porque no tengo prometido. Ahí estuvo. El punto exacto donde todo se rompió. Sentí ese golpe interno. No fue sorpresa, fue confirmación. Curioso, murmuré. Porque mamá hablaba de un heredero, una gran empresa, una asignación mensual. Mi madre evitó mi mirada. Siempre hacía eso cuando ya no tenía salida. ¿Y lo de los 2,000 euros al mes? Añadí. Eso también es verdad, ¿no? Nadie contestó. Pero el silencio lo dijo todo. Asentí despacio. Impresionante, Laura, de verdad. 2,000 al mes. Sonreí apenas. Yo no podría. Si tuviera ese dinero, lo gastaría en otra cosa. Mi madre forzó una sonrisa. Vacía. Laura soltó una risa corta, nerviosa. Sí, claro. Pero no se miraban entre ellas. No había coordinación, no había historia. Solo restos. Entonces Laura habló sin pensar. Las tragaperras hoy han estado fatal, murmuró. He vuelto a perder. Mi madre asintió automáticamente. Como siempre digo, elegir bien es clave. Levanté una ceja. Claro, sobre todo cuando eliges entre 4 máquinas distintas. Hay que acertar, ¿no? Laura, sin darse cuenta, siguió. Exacto. Si no llegas temprano, te quedas sin las buenas. Mi madre palideció. Demasiado tarde. Di un paso hacia ella. ¿Laura? ¿A qué universidad privada fuiste? Parpadeó. ¿Qué? La de mujeres. Exclusiva. Cara. Según mamá. Silencio. ¿Yo? No fui a ninguna universidad. Mi voz no cambió. ¡Qué raro! Porque yo estuve pagando esa matrícula durante años. Laura frunció el ceño. ¿Qué matrícula? Giré la cabeza lentamente hacia mi madre. No dijo nada. Pero su mandíbula se tensó. Y ahí encajó todo. Cada transferencia, cada excusa, cada cifra absurda. No era ayuda, era combustible. Todo este tiempo, dije despacio, no era para estudios, ni para la casa. Las miré a las dos. Era para esto, el casino detrás, las máquinas, el ruido, la adicción. Saqué el sobre del bolso, se lo tendí a mi madre. Toma, un recuerdo. No lo cogió al principio, luego sí. ¿Qué es esto? Ábrelo. Lo hizo, y su cara cambió. No poco, todo. ¿Qué es esto? Fotos, muchas, días distintos. Mismas caras, ellas, entrando, jugando, ganando pequeñas cantidades, perdiendo mucho más, recibos, préstamos rápidos, fechas, cantidades, un patrón imposible de negar. Javier insistió en contratar a alguien, dije con calma. Pensé que exageraba. Pausa. No lo hacía. Laura empezó a pasar las fotos con manos temblorosas. Mi madre ya no respiraba igual. Habéis estado viniendo casi todos los días, continué. A veces ganabais algo, pero siempre perdíais más. Silencio. Y cuando se acababa el dinero, pedíais más. El sobre temblaba en sus manos. Raquel, esto. Di un paso más, muy cerca. Si ibais a mentirme, al menos deberíais haberlo hecho mejor. Nadie habló. Laura ya no levantaba la cabeza. Mi madre tampoco. Y por primera vez en muchos años. No tenían control. Siempre te estuve agradecida, mamá, dije. Mi voz era tranquila, demasiado. Pensaba que me habías ayudado a estudiar, que habías hecho un esfuerzo por mí. Pausa. Aunque en el fondo sabía que salió de la herencia de papá, no respondió. Aún así, me sentía en deuda. Miré mis propias manos un segundo. Por eso seguí enviando dinero, años, sin preguntar. Levanté la vista, sin imaginar esto. El silencio era insoportable, pero no me moví. 20 años. La cifra cayó pesada. 20 años enviando dinero para alimentar esto. Las miré a las dos, sin rabia visible, sin gritos. Eso era lo peor. Me habéis estado engañando 20 años. Mi madre abrió la boca. Nada salió. Y cuando lo hizo, fue apenas un susurro. Raquel,
lo siento. Pero ya no significaba nada, porque esa disculpa llegaba 20 años tarde. Cuando dijeron familia, ya no sonó a vínculo, sonó a amenaza. Y supe que, si no cortaba ahí, no iba a salir nunca. Dejaré las máquinas, dijo mi madre con una voz que ya no sostenía nada. No puedo ganar más, perdóname. Laura asintió rápido, demasiado rápido. Sí, de verdad, lo dejo, te lo prometo. Pero no me miraban a los ojos. Y las promesas que no se sostienen con la mirada no valen nada. Si de verdad queréis cambiar, dije, buscad trabajo. Uno de verdad. Hubo un silencio breve, demasiado breve. Entonces, empezó mi madre, si trabajamos, ¿volverás a enviarnos dinero? Ahí lo entendí. No estaban pidiendo perdón, estaban negociando. Nos lo enviarás, ¿no? Insistió. Si no, no saldremos de las deudas. Laura cruzó los brazos. Y si no quieres, iremos a tu casa. Tú siempre ayudas. Eres nuestra hermana mayor. Otra vez esa palabra, otra vez ese papel. Me quedé en silencio. Noté algo dentro de mí, cerrándose. No, dije al fin, simple, firme. Eso no va a pasar. Saqué el móvil, no dudé. Carlos Ben. Había estado cerca, esperando. Siempre lo hacía. Apareció en pocos minutos. Tranquilo, medido. Como si ya supiera exactamente en qué punto estábamos. Mi madre lo miró, desconcertada. ¿Y este quién es? Carlos, respondí. Mi marido. Silencio. Nos casamos hace poco. No añadí nada más, no hacía falta. Las dos se quedaron rígidas. ¿Y qué significa esto? Preguntó mi madre, pero ya no con autoridad, con algo más cercano al miedo. Respiré hondo, y por primera vez en años. No dudé. Que hemos venido a cerrar esto. ¿Cerrar qué? Su voz subió. ¿Quién te crees que eres para decidir eso? Se giró hacia él, buscando apoyo. Díselo tú. Carlos sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Cuando se acaba el dinero, dijo con calma. También se acaban los lazos. Mi madre parpadeó. Laura frunció el ceño. ¿Qué ha dicho? Si no lo entiendes, respondí. Búscalo. No esperé respuesta. No quería escuchar más. Salimos de allí. El aire fuera era distinto, más ligero. O quizá era yo. Subimos a un taxi. Mientras el coche arrancaba, miré por la ventana. Las calles que conocía, los portales, los bares. Todo lo que durante años había sentido como casa. Pero ya no lo era. Carlos, en cambio, observaba todo como si fuera un viaje más. Sin carga, sin pasado. Eso fue lo que más me impactó. Para él, cerrar era natural. Para mí, había sido necesario romperme primero. Con el tiempo, supe lo que pasó después. Vendieron la casa, la de mi padre. La única cosa que realmente tenía valor. Pero no fue suficiente. Nunca lo es. Se mudaron a un piso pequeño, deteriorado. Trabajos a medias, ingresos inestables. Y aún así, volvieron. A las máquinas, al ruido, a la ilusión de recuperar lo perdido. Pero el juego no devuelve nada, solo alarga la caída. Carlos terminó su proyecto fuera, y nos fuimos juntos. Esta vez, sin cargas. Siempre había querido vivir fuera de España. Pero no así, no después de todo. Aún así, me adapté. En casa hablamos mezclando idiomas. A veces inglés, a veces español. Afuera, español limpio. El de aquí, el que ya no me cuesta. Carlos siempre decía que mi forma de hablar tenía algo raro al principio. Demasiado estructurada, demasiado perfecta. Ahora dice que ya suena natural, que ya no parece que esté traduciendo todo dentro de mi cabeza. Y quizá tenga razón, porque ya no estoy traduciendo mi vida. Por primera vez, la estoy viviendo, sin las transferencias mensuales. Empecé a ahorrar, de verdad, sin urgencia, sin miedo. Sigo en la empresa, llevo cuentas internacionales, clientes exigentes, decisiones importantes. Pero nada de eso pesa como antes, porque ahora, el dinero no desaparece. Carlos odia el juego. Dice que el dinero fácil siempre se esfuma, que el dinero limpio se queda, se construye, se protege. Y tiene razón. Vivimos sin excesos, sin ruido, ahorrando poco a poco.
como quien entiende que lo importante no es cuánto entra, sino cuánto se mantiene, porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Y yo ya aprendí lo que pasa cuando das sin límite. Por eso ahora, protejo cada euro. No por avaricia, por respeto, por todo lo que me costó entenderlo, y porque, por primera vez en mi vida, ese dinero sí es mío.